Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural Babeque, estudiantes de las clases de cine de la secundaria Babeque y los profesores Khalil Mariano y Catherine Rodríguez Montes de Oca que están con nosotros y van a dirigir esta noche este conversatorio. Ellos han elegido para discutir esta noche una película del gran cine americano, un clásico dirigido por Martin Scorsese y que tiene como una actuación maravillosa de Robert De Niro, Jodie Foster, Sybil Shepherd y otros actores más. Así que muchísimas gracias, Catherine y Khalil, por estar con nosotros esta noche. Les cedo la palabra y adelante. Buenas noches. Como vamos a consumir hoy un manjar de cine clásico que es Taxi Driver, creada por Martin Scorsese en el 1976, uno de los precursores del movimiento cinematográfico New Hollywood, que quiero hacer una pequeña contextualización de lo que era el New Hollywood para que nos pongamos en situación, ya que aunque es una película que dista mucho de los productos las historias que consumimos hoy en día, nace en un momento en que Hollywood está rompiendo con la forma clásica y convencional de contar historias. Venimos del Golden Age de Hollywood, donde Hollywood había explotado como sede de producción cinematográfica mundial y estaba estableciendo los estándares de contar historias, contando historias muy clásicas, con finales felices, muy redondas, y actuaciones cuasi herméticas y comedidas dentro de lo que cabe. Y New Hollywood rompe con todo esto, empezando a contar historias más cercanas a la realidad en la que se vivía en cada... bueno, el New Wave Cinema que se expandió a lo largo de todo el mundo rompía con todo ese cine clásico de forma localizada en cada uno de los países, poniéndose como apellido, en este caso, por ejemplo, el New Hollywood. Y ese movimiento fue promovido por una serie de directores nuevos, en este caso incluyendo a Martin Scorsese, que buscaban romper con todas esas historias circulares y vamos a decir, comerciales de alguna forma, proponiendo historias más irregulares, con finales abiertos, con personajes antihéroes, con un poco de decadencia incluso, para contar un poquito más la realidad específica de cada núcleo social de la época. Está lleno de narrativas accidentales, de interpretaciones más realistas y más de formas y tiempos de contar más cotidianos, y buscaban sacar al espectador fuera de su zona de confort, que era donde lo había colocado toda esta el movimiento anterior, que creaba historias a idealizar. Este era más historias en las cuales nosotros nos veamos un poquito más reflejados. También abundaban los conflictos no resueltos, como dije, y exploraban continuamente la crisis de identidad de la época, centrándose un poquito, desafortunadamente, en personajes masculinos, porque todavía no se había promovido tanto la presencia de mujer en el cine como personaje principal, pero bueno, por lo menos ya estamos llegando a ese punto ahora y no vamos a meternos en debates feministas, que el mundo está evolucionando y nosotros también. Entonces, volviendo a Martin Scorsese, en esa época un joven creador, que ahora mismo lo pueden conocer todos ustedes por una película que está en Netflix, que fue la última que él estrenó, que se llama El Irlandés. Fantástica película, recomendable 100%. Pero en su momento crean un creador cinematográfico que ha hecho grandes clásicos del cine, como son Raging Bull, como es Cape Fear, como es Goodfellas, como es Casino. Para todos los amantes del cine detectivesco, ¿cómo se llama esto? De un poco gangs, ayúdame a alguien de mis alumnos. Gangster.
Gangsters, exacto, gracias. A Gangs of New York, por ejemplo, es una de sus fantásticas películas 2002 que habla de cómo en la época en la que Nueva York estaba estableciendo como comunidad, por allá por los 1800, puede ser 1700, estaba como las gangas fueron desarrollando y creando lo que conocemos ahora como Manhattan. Pero bueno, volviendo a la actualidad, vamos a disfrutar de este conversatorio, de las impresiones de todas las edades, que tenemos compañeros asistentes de todas las edades, de aquellos que consumimos la película en su momento, cuando salió, cuando la vimos en la etapa de nuestra vida, o los que la están consumiendo de los fresquecitos jovencitos de ahora, sus impresiones. Me encantaría que habláramos sobre el contexto, sobre cómo ustedes empatizan con los personajes, sobre la narrativa, sobre el desarrollo, sobre las temáticas que ven y sobre los elementos cinematográficos como fotografía, edición, etcétera. Nada, les abro la puerta a la palabra. Si el compañero Khalil quiere comentar algo, que tiene la mano levantada, le doy la palabra. Hola, buenas noches a todos. Siguiendo el tema de qué significa el New Hollywood, es la versión americana de la Nouvelle Vague francesa. Es un momento en el que empieza a apreciarse el director de la película como un autor, se le da más libertad, ya que es un momento en el que se están liberando del código Hays, un código de censura que tenían los estudios cinematográficos, que inició en los años 30, que limitaba mucho los temas que se podían tratar en las películas y que se podía presentar en pantalla. Los estudios querían tener un control del material que salía, y para proteger su inversión tenían reglas muy estrictas de qué se podía presentar ante un público. Eso cuidando la moral del público y tratando de preservar la inversión, como quien dice, de la película. La moral y el bolsillo, es muy buen dominicano. Exactamente. Entonces, quizá para el que mira cine hoy en día, los temas que se están tratando en Taxi Driver son temas de cine de autor, de cine artístico, pero en su época era algo impactante poder ver ese tipo de realismo en el cine de Hollywood, sin que te escondieran muchas cosas, muchas verdades de la realidad que uno conocía. Era solo la introducción que quería dar, continuando con el tema del New Hollywood. Y entonces, bueno, hasta ahora esa es mi intervención. Abro la palabra. Vamos a proyectar, antes de abrir la palabra a los compañeros, perdón, vamos a proyectar el tráiler, que siempre se me olvida, para que podamos rememorar un poquito la fotografía o el contexto de la película. Un momentito. ¿Vemos ahí toda la pantalla verde? Sí. Second call, 404 Hamilton, 4117. 1905, Alfano, 448. De Niro. In Bang the Drum Slowly, the critics called him a brilliant new talent. After Mean Streets, they said he was a genius. For his performance in The Godfather Part 2, they gave him the Academy Award. Come on, man. Just get me out of here, all right? Now, Robert De Niro creates a terrifying portrait of life on the edge of madness. Just forget about this. It's nothing. Taxi Driver, a film by Martin Scorsese. Yeah, people do anything in front of a taxi driver. I mean, anything. It's cheap to rent a hotel room. Don't try to hurry up, will you? People want to embarrass you. It's like you're not even there. It's like, you know, like a taxi driver doesn't even exist. This city here is like an open sewer, you know? It's full of filth and scum. I think I know what you mean, Travis. But it's not going to be easy. You guys get to be a Secret Service man. What? I was just curious because I thought maybe I'd make a good one.
Hey, what kind of guns do you guys carry? 38s, 45s, 357 Magnums, something bigger maybe. Hi, I'd like to volunteer. Why? Why? Because I think that you are the most beautiful woman I've ever seen. The taxi driver is looking for a target. Getting ready. Getting organized. Preparing himself for the only moment in his life that will ever mean anything. How much for everything? $350 for the Magnum, $250 for the 38, $1.25 for the 25, $150 for the 380. That taxi driver's been staring at us. You talking to me? You talking to me? I don't know who's weirder, you or me. Talking to me? Then who the hell else are you talking to me? Well, I'm the only one here. I don't believe I've ever met anyone quite like you. Oh, yeah? You will never see a more chilling performance than this. Robert De Niro in Martin Scorsese's Taxi Driver. Jodie Foster, Albert Brooks, Harvey Keitel, Leonard Harris, Peter Boyle, Sybil Shepherd, Taxi Driver. Me pareció interesante compartir el tráiler original, que fue el que encontré, el que estábamos viendo ahora mismo. Es el tráiler original que salió cuando se publicitaba en los cines. Taxi Driver es para muchos la mejor película de Marvel. En el 1976. Cedo la palabra al primer compañero que quiera hablarnos sobre su experiencia consumiendo esta maravillosa película. María. Ok. Bueno, prendo la cámara. Si quieres, si no, no. Ok. Para mí Taxi Driver fue como un procesazo para ver, porque uno, al principio yo no entendía mucho como qué estaba pasando, como por qué era importante que sepamos todo lo que nos están contando, pero después yo como que le fui viendo a propósito y al ver la película yo me di cuenta de muchas como cosas como por ejemplo el jazz que ponen, la música, es muy como que de acuerdo con lo que, o sea, te hace sentir pila de raro, por así decirlo, no raro, como uncomfy. ¿Cómo digo uncomfy en español? Incómodo. Como el jazz debería ser relajante, deberías calmarte, pero como tú no sabes qué está pasando, eso te deja como que sintiéndote como, güey, ¿qué va a pasar? Porque tú me estás poniendo jazz, yo no quiero estar relajado, yo quiero saber qué está pasando ahora mismo. Y eso me lo encontré muy interesante. También me impresionó mucho la actuación de Jodie Foster, porque ella, ese mismo año, ya sacó Freaky Friday. Y para mí la diferencia de Freaky Friday y Taxi Driver es como que me explotó la cabeza, porque aquí ella está siendo una prostituta, básicamente. Y en Freaky Friday hay una niña de 13 años que está de que en su vida, que cambió cuerpo con su mamá. Y eso es como tan impresionante, me impresionó demasiado la actuación de ambos, en verdad. Genial, muchísimas gracias por tu aporte. Sí, efectivamente, para mí, aunque todo el mundo habla de Niro, el descubrimiento actoral que le da 3 vueltas ella y se lo come con papa a De Niro, es Jodie Foster. Hace un personaje tan real que se te ponen los pelitos de punta porque con 12 años que tenía ella en ese momento, ser capaz de empatizar, conectar y venderte ese personaje tan crudo y tan asilvestrado, porque literalmente ella capta la esencia de una niña que se escapa de su casa porque no cree en nada y con una madurez espectacular tras haber enfrentado un mundo tan duro como ese. Me encanta porque tú tienes una apreciación por el cine antiguo que me encanta que hayas consumido, aparte de eso, otros proyectos de ella para comparar, me parece fantástico, y gracias por tu aporte, Marielle.
¿Ok? Muchas gracias. Mía. Permítame, antes de darle palabra a otro, ella mencionó la música. Ah, sí, también María Laura, perdón, habla, perdón. Decirle que esa música, esa banda sonora estuvo nominada ese año al Oscar. No ganó porque imagínense, ese año estaba la música de Rocky. Y Rocky, bueno, eso fue avasallador, como esa música pegó, ¿entienden? Entonces, pero realmente esta música es hermosísima. Ese saxo que se oye en esa banda sonora es increíble. Lo que tiene que no es una música de consumo popular, por lo tanto, no pudo ponérsele al lado a la música de Rocky. Así que adelante, vamos a darle paso a Giancarlo Roques. No dijeron Mia Pichardo, pero Ay, yo puedo... perdón, es que tenía esto como bajito. En el orden iría Mía Pichardo, disculpen. Adelante, Ok. Mía. Bueno, primero que nada, buenas noches. Yo quiero concentrarme más en el personaje que hace Robert De Niro, porque a mí me parece muy interesante. Yo voy a hacer una relación parecida a lo que habló María Laura de la música con el personaje, porque nosotros podemos ver que es una persona que, o sea, definitivamente tiene trastornos psicológicos, se puede decir hasta PTSD, estrés postraumático, porque se nos presenta que él estaba en la guerra, que él fue militar y fue soldado, sirvió tiempo, entonces como que la música pega perfecto con su personaje porque como que, como dice María Laura, te va como guiando, o sea, te va haciendo sentir emociones de intriga, te hace sentir incómodo, te inquiete, y como que una música que como que se te entra y como que te pone los pelos, como que la piel de gallo, como quien dice, de gallina, y como que te hace sentir y así mucho más con el personaje de él, como que cada vez que pasa algo que como que él lo hace de la manera más obnoxious posible, porque para él como que son cosas que, sí, está bien, perfecto, pero lo ve él bien porque son cosas de una gente que no está bien de la cabeza. Entonces, él con las acciones que él considera que están bien, tocan con el mundo alrededor de él, que lo ve como que no es normal porque realmente una persona que no tiene skills como para socializar con el mundo y cómo relacionarse con las personas, y vemos cómo eso impacta todas las relaciones que él tiene, y no sé, como que me pareció muy interesante esa relación de la música, porque hay un ejemplo o sea, un ejemplo que es el primero que me viene a la gente, porque hay muchísimos, pero por ejemplo, cuando él conoce a la chica que estaba trabajando para el senador que se estaba postulando, que él quedó loco con esa chica, y como que cada vez que él tenía una interacción con ella, lo invitaba a salir, uno se sentía como que la música, aparte de que tú te sentías incómodo porque era una interacción muy extraña, porque precisamente no tiene skills para socializar, la música era o sea, un factor como crucial para el sentimiento de incomodidad que el espectador tenía. Y nada de eso. Muchas gracias, Mía. Efectivamente, la música, en una entrevista, Scorsese dijo que él, una de las, porque mucha gente habla de la lentitud de la película y de cómo la música y los tiempos reales de contar y esa incomodidad afecta. Y él decía, efectivamente, esa era mi intención. Yo quería que el mundo sintiera la vida como la sentía él desde sus experiencias postraumáticas y, bueno, al borde de la psicopatía, como estaba efectivamente. Muchísimas gracias por tu aporte, Mía. Vamos a darle Seguimos la con oportunidad a Miguel García. Miguel. Sean más concisos, nenes, para que podamos hablar todos. Sí, yo quería hablar un poco también acerca de el personaje principal, Travis, porque hay algo que me llamó mucho de la atención de la película, que fue, o sea, cómo el director trajo a luz como el tema del insomnio, porque el insomnio en esta película tiene un rol muy grande, porque en ningún momento se muestra el personaje durmiendo, o sea, hay veces que está tumbado en la cama, tiene
está relajado, entre comillas, pero nunca como durmiendo. Y yo creo que esto aporta mucho también a su comportamiento y a cómo se va desarrollando en la película. Y eso. No, genial, porque la psicopatía de Travis se desarrolla a través de la falta del sueño. Gracias por traerlo a colación. Es una forma de concientizarnos con los problemas actuales que tenemos, sobre todo en la población estudiantil que enfrenta momentos duros de trabajo y no cuida mucho el sueño. No es que estoy diciendo que van a terminar todos como Travis, pero sí es una forma de concientizaros porque realmente la falta de sueño tiene muchas repercusiones, tanto en la psicología como en la capacidades físicas del ser humano. Gracias, Miguel. Seguimos con Giancarlo, por fin. Hola, como dijeron, yo soy Giancarlo Roques y nada, al principio, como que voy a decir mi opinión, al principio yo sentía que era un poco, como que era un poco lenta, pero ya decía, o sea, en el proceso de la película en sí, se veía en la parte de las situaciones que le sucedía al personaje principal, entonces, eso como que me impactó un poco porque no sabía cómo mierda, va a estar muy lenta la película, pero ya después como que se estaba viendo la parte psicológica del personaje. Y también quería aportar hacia que ese personaje quería entrar en la sociedad, él quería adaptarse hacia la sociedad, que al final y al cabo, si ustedes como que entendieron el final, se ve que él fue como el héroe de la ciudad, como que él fue como que el que mató a lo malo y él ganó, básicamente, y que salvó a la muchacha, pero realmente creo que esa era la idea de él, creo que era lo que él se estaba imaginando en su cabeza. Y nada, era eso, la parte psicológica del personaje. Gracias, Giancarlo. Yo sabía que íbamos a tocar el tema del final porque hay muchas opiniones diversas. No voy a decir la mía para no matarla de nadie, que tengan la oportunidad de expresarlo todo, pero sí voy a traer a colación algo que saca Giancarlo, que además mis chicos van a saber, porque nosotros vimos el año pasado Joker en cuarto, y es algo que habla mucho de cómo, cómo esa historia, la de Joker, la actual, se inspira y es una especie de recreación de la historia de Taxi Driver. Tiene muchos, ¿cómo se llaman? Easter eggs, y tiene muchas alusiones hacia la historia de Taxi Driver, como ese camino del antihéroe que hacia la locura, que es la historia de Joker, que es fantástica también. Gracias, Giancarlo. Liam. Bueno, yo quería hablar sobre el el protagonista también, sobre cómo al principio él solo estaba harto de la guerra y se puso en un trabajo de taxi porque tenía insomnio y solo quería perder el tiempo. Y bueno, él se terminó adentrando por parte de las ciudades donde no iba ningún taxi y poco a poco se estaba dando cuenta de los crímenes, de lo fea que era la ciudad y cómo lo humano eran realmente. Y eso es desarrollo de personaje porque él pasó de querer ser buena persona, olvidarse de todo, a querer ser un héroe, a terminar desapareciendo todo esto. Y eso es lo que le pasa al final. Él intenta matar al senador, pero termina cometiendo un crimen, matando a todos los que lo estaban rodeando ahí, que por ejemplo pensaba que eran malas personas, y terminó siendo como un héroe, aunque en verdad él era un villano por hacer eso. Pero yo pienso que Travis es un reflejo de lo que hace un ser humano cuando su vida no tiene objetivo, cuando no tiene propósito, ya que el tipo tenía un desastre a nivel económico, familiar y laboral. Genial, me encanta el tema que trae esa colación, que como desde la desidia tiramos, como dicen los españoles, patadas a lo ciego, al aire, para ver qué agarramos y a qué nos hacemos en la vida, a qué nos agarramos. Entonces es interesante, no voy a seguir abundando sobre eso por si alguien quiere abundar sobre ello, pero sí, como él a lo loco va cometiendo
crímenes o fechorías o incluso planeando fechorías que pueden ser completamente de villano o de héroe, pero y al final cómo la sociedad lo percibe. Entonces lo dejo abierto para que lo sigan explorando las siguientes personitas que vienen por ahí. Tenemos a María José. Hola, buenas noches. Lo que yo quiero decir es algo muy sencillo, también trayendo un poco lo que dijo Miguel, de cómo de las pocas veces que nosotros vemos a nuestro personaje acostado, se nos presenta como él está hablando en una voz spin-off sobre él mismo, tratando de describirse un poco y juzgándose a sí mismo. Sí, el narrador, la narrativa te va desvelando la psicología del personaje de una forma muy interesante. Me parece muy interesante porque nosotros normalmente no tenemos un insight directo a lo que piensan los personajes en el cine y utilizaron el elemento del narrador, que es el pensamiento de él, para acompañarnos a lo largo de todas estas, bueno, de los procesos mentales que él pasaba. Gracias por traer eso, María José. Un besito. George Zayek. Buenas noches. Que yo iba a mencionar, ¿verdad? Eso que tú dijiste, Catherine, de lo de la comparación de Joker con el mismo personaje, Travis, porque al final los dos quieren ser como héroes de una sociedad que ellos odian y de los males que tiene, como la pobreza, prostitución y cosas así. Entonces, ellos quieren hacer como un cambio radical, pero sin importar los medios que ellos utilizan, como matar gente y cosas así. Pero al final eso es lo que ellos quieren. Y además que ellos mismos siendo personas no totalmente correctas, con su problema mental y cosas así. Entonces, ellos no son el mejor ejemplo para una sociedad, pero sin embargo ellos quieren hacer un cambio bueno. Ahí que vemos que a lo largo de la historia tenemos personas que han intentado cambiar las circunstancias presentes con actos delictivos y vandálicos, incluso, bueno, genocidios, como incluso podemos ver en los casos recientes de, bueno, cosas que pasan. Ustedes todos leen la noticia, no hay que estarlos trayendo a colación, pero eso es que tenemos que tener un poco de observarnos mejor nuestra salud personal, emocional y mental, porque las cosas que hacemos cambian el mundo, quiéralo o no, y hay que tener mucho cuidado cómo uno afecta a la sociedad y al mundo. Me encanta que traigas esa colección. Gracias. María García, es que se te quedó la mano levantada. No, ¿O la estás levantando de nuevo? María quiere hablar otra vez, pero María se va a quedar para el final, porque yo la conozco, yo la quiero mucho, aporta mucho, pero queremos que los otros compañeros hablen. Si da tiempo, María, te la sube después al final, ¿ok? Pues Gabriela, entonces. Gabriela. Hola. María es cinéfila, hay que dejarla. Ok, ya. Que yo quería mencionar dos cosas que fueron las que me parecieron más interesantes de la película. Lo primero era que Taxi Driver nos enseña como los efectos que puede tener la soledad sobre una persona y hasta el punto que puede llegar a alguien a ser afectado. Desde el inicio de la película lo podemos ver con que el personaje de Robert De Niro estaba como constantemente yendo a cines con contenido explícito para llenar como un hueco que él sentía que faltaba en su vida. Y en el transcurso de la película nosotros vemos sus intentos fallidos como de estar junto con la mujer que básicamente era como la mujer que la amaba y eso, pero nos podemos dar cuenta que era simplemente como un sueño que él quería, o sea, ella no, o sea, los sentimientos no eran reciprocados, ¿verdad? Y podemos ver que aunque los sentimientos, él podía darse cuenta que ella no lo amaba a él, él como que era seguir insistiendo durante la película, y yo encontré muy interesante como esto también podía ser transmitido como por los colores, porque yo me di cuenta que cuando él como que conoció por primera vez a la señora esta, no me acuerdo de su nombre, los colores eran como que más rojos, más vívidos, y era como la introducción de él a su vida. Pero mientras ella fue conociendo más sobre él y la desesperación que él tenía por estar con alguien, siendo que ella no se sentía así con él, porque podemos ver que desde el inicio ella lo veía a él como un amigo, no como un posible interés romántico, que como que mientras más ellos van apareciendo juntos en la pantalla, como que los colores van oscureciéndose más y
hasta llegar al punto donde ya ella no quiere juntarse con él. Y no sé, me encontré eso interesante, que los colores te comunican cómo va cambiando la relación entre ellos dos. Genial, me encanta ese análisis de ese arco, de esa relación a través del uso de la luz y el color. Gracias. Sara, de la Rosa. Ok, verdad, lo mío también era de Travis, que yo quería decir que, o sea, para mí como que hay muchas cosas que él no entiende, como que él no tiene tanta opinión propia y como, o sea, eso lo dijo Giancarlo también, y por eso mismo como que a él le cuesta integrarse a la sociedad, porque como que toda esta gente está viviendo en una sociedad que ya entienden cómo funciona, pero él no, y entonces yo siento que eso también se ve por la cantidad de veces que él habla consigo mismo, como que él escribe de sus pensamientos, de lo que él piensa, pues como que es muy difícil tú compartir lo que tú piensas de algo si nadie más como que te entiende. Entonces también cuando tú no entiendes muchas cosas y te pasa algo nuevo, es muy probable que tú te obsesiones con eso que como que tú acabas de conocer. Que también me recuerda mucho al personaje de Jodie Foster, creo que se llama Iris, que ella es como que, o sea, la interacción de ambos me parece pegada importante porque ella también ha tenido como que una vida bastante difícil y ella lo ve a él como un salvador, igual que sus papás, porque como que la sacó de todo tipo de cosas, pero él tampoco es la mejor persona. Entonces yo siento que como que al final Travis, yo no creo que le haya cambiado tanto, pero como que él ahora tiene experiencia que son no la justificación, pero son la razón de por qué él hace las cosas. Pero yo siempre digo que la justificación no, o sea, la razón no siempre es la justificación. Sí, tú tienes mucha razón. A través de la historia entendemos al personaje, pero no necesariamente le damos la razón. Porque él estaba loco y mató un montón de gente, como no se debe hacer, básicamente. Pero muchas gracias, Sara. Lili. Hola, buenas noches, ¿se escucha? Sí, señorita. Sí, bueno, a mí también me gustaría hablar sobre el objetivo general que tenía Travis a través de la película entera, que lo que yo pude observar era que su objetivo, desde que comenzó a trabajar como un taxi driver, era encajar. Él se veía puesto en una sociedad donde él proyectaba sus sentimientos en los demás, o sea, él decía que las personas eran solitarias, que eran personas que siempre pretendían hacer todo a su manera, mientras que en verdad él se estaba describiendo a sí mismo. Él estaba buscando un poco de sí mismo en cada persona y manipulaba los sentimientos de otras personas para poder como satisfacer sus gustos. Entonces, algo que pude observar era que en vez de tratar de cambiar a la sociedad, él se cambiaba a sí mismo para tratar de adaptarse a la sociedad que él se veía presentado. Y utilizaba cosas como la obsesión y la escritura, porque vemos que también él sacaba su cuaderno en momentos estresantes, cuando quería desahogarse o lo que había pasado, él sacaba su cuaderno como de un modo para de todo lo que había pasado. Genial, muchísimas gracias por ese análisis psicológico. Me parece interesantísimo que hayas profundizado en el sentido de cómo él enfrentaba las herramientas que él intentaba utilizar para conocerse a sí mismo y para integrarse mejor, como por ejemplo, como comentó el compañero hace un poquito, que decía que, la compañera, creo que fue mía, que decía que él intentaba hacer cosas que parecían normal, que a él le parecían normal, pero que al resto nos parecen ilógicos, como llevarla a ella al cine a ver una película de contenido explícito como si fuera lo más normal del mundo. Él no tenía mucha conexión con la realidad y eso le afectaba, por supuesto, sus relaciones. Gracias, Lili. A la persona que tiene que dice iPhone, por favor, identifíquese con nombre y apellido para poder acotar su presencia en el grupo. Gracias. Rodrigo. Buenas. Algo que yo quería comentar era que algo que es muy específico es la iluminación que se utilizó específicamente en las escenas en la noche, por ejemplo, porque hay muchas escenas que él está haciendo como su trabajo, siendo taxista y todo, pero tú casi puedes ver como la soledad y lo solo que él está y cómo él trata de combatir, no necesariamente combatir sus sentimientos, pero que los sentimientos se están expresando nada más por la oscuridad y todo. Y cuando hay pasajeros en su taxi y todo se ve como que él está por la oscuridad, se puede ver los sentimientos de soledad y ya. Eso me parece bastante interesante.
Genial, muchísimas gracias, Rodrigo. Sí, ellos utilizan mucho el recurso de la iluminación de acompañado con la música, como dijo la compañera, de un New York decadente para comunicar el estado no solo de la ciudad, sino psicológico del personaje. Gracias, Rodrigo. Amelie. Buenas. En verdad, yo no iba a decir algo tan elaborado como la mayoría de la gente, pero Un que, aporte es un aporte, Amelie, no te cohibas. que cuando preguntaron lo de como que cuál fue la primera impresión y eso, justamente eso que te acabo de decir era de lo que yo iba a hablar, de que lo primero que yo me di cuenta de la película era como la iluminación y las luces, porque a lo largo de la película, o sea, eso primero nos daba como un tono hacia la película y también como que se mantiene como con el mismo tema. Entonces, como que también trata lo que tú dijiste anteriormente, lo de las pandillas y eso. Y como que también el hecho de que es en New York, como que también representa mucho, porque es como que esa ciudad como que siempre está moviéndose y cosas así. Y como que él acaba de salir de estar aislado, que él todavía se siente aislado psicológicamente, y entonces él está entrando a esta ciudad que se está constantemente moviendo. Entonces, como que eso combinado con lo de la iluminación y eso, crea como que un efecto en cuanto a lo de inconscientemente decir a la audiencia como el tema de la película en sí. Sí, cuasi psicodélico, completamente de acuerdo, Amelie. Muchísimas gracias. Marino. Sí, buenas. Yo quisiera hablar un poco del estado mental del personaje principal. Básicamente, él había dicho al principio de la película que él era del militar, me imagino. Creo que era un marine. Y eso yo creo que pudiera traer un tipo de PTSD, para decirlo así. Eso es un estrés causado generalmente por guerras peleadas, y eso es un desorden bastante grave y bastante malo. Entonces, por eso a veces eso puede aislar a una persona de una sociedad, y por eso es que podemos ver las cosas que él hace, cosas que nosotros vemos que por qué él hace eso, pero él piensa que está bien porque él ve que hay gente que lo hace. Él se aísla de realmente de lo normal de la sociedad. También se puede ver que él no duerme. Él, por eso él busca trabajos que lo tienen 24/7 moviéndose, y por eso que ser un taxi driver, ese fue realmente su mejor trabajo, porque de día a noche estaba manejando. Y también tras la película podemos ver que él pelea con su moral. Como tú habías dicho, él toma el rol de un antihéroe. Cuando él quiere que todo el mundo sea como él, como han dicho gente, que él busca eh, una parte de él en cada persona, pero si alguien no es como él lo ve que es como una plaga en el mundo, y eso afecta su salud mental. Y también, para decir algo, el antihéroe tiene realmente dos caminos: o volverse un héroe o volverse un villano, y la película demuestra que él realmente se convierte en un villano. Muchísimas gracias, Marino, por tu aporte. Tú siembras un nuevo tema ahí, que es de cómo él veía el mundo. Ahí hay muchos temas que no hemos profundizado, como el racismo, que él era un personaje completamente racista, aunque no se perseguía mucho, él no lo perseguía ni lo expresaba mucho. Su relación con las personas de color era muy particular, y es una crítica de la época, desafortunadamente. Y bueno, otras relaciones con la mujer, con otras cosas. Lo dejo abierto para no quitar la palabra, compañeros. Jan, Florentino. Sí, yo quería decir de cómo es muy bien hecho el proceso de él convertirse más loco, porque se puede ver en la película de cómo él se vuelve más y más loco. Mayormente nos damos cuenta de esto cuando él empieza a comprando las armas por alguna razón y se las ata al cuerpo, como que las puede sacar de la nada, magia mínimo. También nos damos cuenta que sube un paso desde que se pone el mohawk, que me sorprendió mucho cuando yo estaba viendo la película. Y ahí fue que todo empezó, bueno, sí, todo empezó a ir mal en la película. Él empezó a matar a todo el mundo y de alguna forma... En la narrativa se llama point of no return, o sea, ya se jodió, básicamente. Sí, pero había un punto de return. Él al final de la película estaba como que si nada hubiera pasado y él fue un héroe, pero eso me confundió mucho.
Sí, pero fue interesante ver esa transformación, cómo él fue Interesantísimo. progresando en ese estado mental deteriorado. Yo me imagino que se debe a, aparte del estrés postraumático, probablemente por el asunto de que no duerme. O sea, recuerde que una de las cosas que pueden realmente desestabilizar a una persona es la falta de sueño. Y si él no estaba durmiendo, entonces cada vez su estado mental se iba deteriorando más y más. Y esa transformación se hizo muy bien hecha en la película, porque fue no solamente su accionar, pero también su físico se fue adaptando a esa nueva personalidad, por así decirlo. Y por cerrar lo que sembraba Jan, que está muy bien observado, él, aunque él volvió a la normalidad, entre comillas, al final, la última vez que vemos su cara, él rompe con esa normalidad de nuevo, se le ve un poquito de esquizofrenia de nuevo, esa miradita que él tira a lo loco para atrás sin saber quién está sentado atrás. Incluso el mismo Scorsese ha hablado sobre que él quería hacer un amago ahí de que el público entendiera que él no estaba bien de verdad, que fue un momento de calma antes de que vuelva otra vez la tormenta. Pero abro la plataforma a los siguientes compañeros, perdón. Raúl. Buenas. Bueno, yo quiero hablar sobre el cambio que tuvo Travis durante la película. Yo digo esto porque noté que al principio de la película, cuando al él ser un hombre sin propósito y ya que no hacía nada que le guste y no tenía básicamente motivación para hacer nada, cuando la mujer lo rechazó, él se sintió muy mal y se obsesionó con ella, ya que esta se volvió su mujer, digo, su misión principal en la vida. Y por lo tanto, él demostró sus sentimientos de una manera muy exagerada. O sea, la perseguía y básicamente la acosaba. Entonces, después de la película, después, al final de la película, cuando él ya había descubierto cosas que le gustaban, como tal vez hacer ejercicio o proteger a la mujer. O incluso Raúl, porque ya él había descubierto su propósito. Exacto. Comillas. Sigue. Él había descubierto algunas cosas que le gustaban, entonces él también había mejorado en algunos aspectos de su vida. Entonces ya la mujer pasó de ser lo principal en su vida a ser de segundo plano. Y por lo tanto, al final, ella él básicamente cuando ella volvió a hablar con él o a buscarlo, Ya no era tan importante. Ya él no le importaba a ella tanto como antes, ya que esa no era, ya eso no era muy importante en su vida y él se había dado cuenta de que Que él él había no la encontrado necesitaba. otro propósito, ¿no? Él se había centrado ahora en la salvación de Iris. Genial. Exacto. Muchísimas gracias por ese aporte, Raúl, ese pequeño aporte psicoanalítico del comportamiento humano para que aprendamos que el propósito nuestro no está en otro ser humano, está en nuestro interior. En este caso lo estamos viendo a través de un personaje malo que descubre la maldad, que no estoy animando a nadie, animando a nadie a eso, pero sí que entendamos que la responsabilidad de nuestra felicidad y el propósito de nuestra vida no está en las manos de otras personas, sino en nosotros encontrar lo que nos hace realmente felices. Muchísimas gracias, Raúl. Daniel. Yo quería tocar el tema de cómo el director usa unos planos detalles para mostrar las emociones de Travis. Y un ejemplo es cuando él enfoca el vaso, en la escena donde él está hablando con los taxistas, se enfoca el vaso y el vaso se está burbujeando y luego se enfoca a Travis y uno ahí como que hace la conexión de que el vaso burbujeando significa que Travis está pasando por muchos problemas y que quiere resolver todo lo que está pasando en la ciudad. Entonces me gustó cómo el director usa eso. Aperísimo. Es uno de los grandes aportes que tienen los planos detalles, adentrarnos en la psicología del personaje. Gracias por traerlo a colación, Daniel. María, volvimos a ti. Eso, ok.
Yo tengo que hablar de como la conversación entre Betsy y Travis. Por favor. Porque Dios mío, o sea, yo me sentí tan confundida todo el tiempo porque yo no podía leer sus emociones. O sea, yo no sabía qué estaba pensando Travis cuando él estaba hablando con Betsy. Yo no sé qué él tenía en la mente. O sea, yo sabía que Travis lo encontraba linda, que quería salir con ella, que estaba medio obsesionado, pero yo no sé lo que estaba pasando por la mente de ambos. Ellos lo decían a veces, de que sí, que yo no conocí una persona como tú y que él a ella, de que tú eres bonita, como que te quiero invitar a café, como... Y por eso yo creo que ni ellos sabían lo que ellos estaban como sintiendo, porque él lo invitaba a una película y no sabía cómo ella se sentía sobre esa película, al igual. Es como... Esas son las cosas que a mí me encantan de ti, María. En ese momento de la película, yo como profesora de actuación y coach de actores, me di cuenta que el problema de esa escena radica en la formulación de los actores y el director. Los actores no tenían mucha química y los actores estaban perdidos en la escena y no había conexión entre ellos. Entonces la escena se queda en nada, que tú no sabes si es la propuesta de Scorsese o es que ellos realmente no pudieron atar bien esa escena, pero se notaba mucho el desbalance de la escena. Muchísimas gracias por traerla a colación, porque tú siempre encuentras esas cositas, pero sí, yo creo que mi teoría es que es un error técnico, que ellos no supieron cómo formularla, pero también es verdad que nos da una sensación de incomodidad y de falta de conexión entre ellos. Entonces, eso puede ser ahí a lo que ustedes quieran interpretar. Ahí lo dejo. Gracias, María. Tenemos mucha gente repetidora. No, pero Ricardo no ha hablado. Vamos a darle a Ricardo Pascal. Y después de Ricardo, si tenemos algún otro compañero que quiera aportar o de los que asisten regularmente, que están presentes, nos acompañan, pero no hablan, que bienvenidos sean a participar también en el conversatorio. Ricardo. Yo quisiera hablar de cómo la mentalidad de Travis fue cambiando a través de la película, ya que al comienzo de la película, Travis se ve con una mentalidad fija, con un objetivo, y ese era conocer más a Betsy, el cual él pensaba que era la persona que se destacaba en las imperfecciones de la sociedad. Pero a través del tiempo, él perdió esa conexión con Betsy, y eso se ve que afectó mucho a Travis. Travis se da cuenta que un taxi driver es como un espectador de la vida. Él siempre andaba transportando a las personas y él vio cómo esas personas tenían relaciones y le hizo entender cómo él estaba afrontado a una soledad. Esto le hizo dudar a Travis que esta sociedad no era perfecta y comenzó a entrenar. Él se pone a hacer ejercicio, él comienza a practicar un shooting range y también comienza a formular la idea de cómo limpiar esos defectos que él pensaba que afectaban a su entorno. Y eso se ve cuando él intenta planificar la muerte de Palantine y cuando él asaltó a los gangsters. También yo quería hablar de cómo, bueno, algo que no he mencionado, de cómo Iris y Travis se relacionan entre sí, ya que los dos se ven en una situación la cual los dos se ven afectados por las imperfecciones de la sociedad. Iris, por ejemplo, se ve afectado porque Spot le da como le manipula para quedarse en su negocio, y Travis, como anteriormente ya dicho, se ve afectado por la sociedad en el hecho de la soledad. Muchas gracias, Daniel, Ricardo, por darnos ese repasito por Iris, que aunque es para mí mi personaje y la creación más ápera de la película, pero como que la dejamos un poquito de lado. Es que Travis es mucho Travis también. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que no sé? Los que vayan a hablar, María José y Giancarlo, rapidito. O sea, rapidito. María José. Que algo que yo quería mencionar, que no estoy segura si lo mencionaron porque se me ha cortado la conexión varias veces, es de cómo
nuestro director Martin Scorsese salió en la película como un pasajero de nuestro protagonista, y eso a mí me llamó la atención porque yo no me había dado cuenta que era él, porque estaba muy joven, y yo buscando más información sobre la película fue que me di cuenta, y de cómo él quería matar a su mujer porque le estaba siendo infiel, y la historia que él le habla a Travis, realmente yo sentí que fue un antes y un después en el desarrollo de su personaje. Aperísimo. Además, hay chismes que dicen que él lo estaba haciendo como un guiño a la mujer, de verdad, como, tú sabes, esos chistes de profesión medio raros. Giancarlo. Que también quería agregar que yo me di cuenta que el personaje principal, él estaba buscando como un propósito en la toma completa, o sea, en la película completa. Por ejemplo, el primer propósito de él fue como buscar algo que le apasionó, algo que le podía gustar, o algo como que él pudiese vivir, que en este caso fue de taxi. Y cuando él se dio cuenta que él estaba manejando toda la noche, uno día y otro día, y fue tan monótono, él buscó nuevamente otro propósito. Entonces también eso se puede visualizar hacia cómo era, al fin y al cabo tenía problemas mentales, porque él estaba tratando de buscarle como como un propósito o un significativo hacia la vida. Y creo que eso fue algo como que como que algo que me impactó, y también hacia la parte del racismo que usted también estaba hablando, que me recuerdo que había una escena que él mató a una persona de tez oscura en en un mercadito chiquito. Entonces también ahí se puede ver cómo trataban a la gente de tez oscura, como que lo mataron y como que nunca se supo qué pasó con esa persona, como que lo comenzaron a dar golpe, y nunca supieron como que qué pasó después de eso. Y sí, eso era como un aporte. De hecho, un pequeño aporte ahí para cerrar esa parte del conversatorio. El guionista en una entrevista dijo que en el guión original los personajes que estaban en el prostíbulo, dígase, el pimp que estaba afuera y todos los que estaban adentro eran de raza oscura, bueno, eran afroamericanos, y que ellos tuvieron que cambiarlo porque tenían miedo, aunque era una propuesta muy cercana a la realidad de las calles de Nueva York, tenían miedo que eso afectara la percepción y la sociedad en ese momento, que pudiera tener repercusiones sociales, y por eso los cambiaron a tez blanca. De hecho, la película tuvo tantas repercusiones que después de estrenada hubo un par de mujeres locas que intentaron cometer un asesinato, o sea, matar a políticos. Así que literalmente inspiradas por Travis. Ustedes saben que la gente a veces como que patina. Pero nada, muchísimas gracias por su aporte. Le cedo la palabra a Cecil. Sí, bueno, primero decirte que veo aquí que todavía tenemos unos 7 estudiantes que no han participado. No sé si ellos quisieran levantar su mano, si están a tiempo. Por otra parte, a mí me hubiera gustado preguntarles, ¿qué entendieron ustedes de esa escena? O sea, ¿qué tuvo que ver esa escena de la persona que se monta en el taxi y está observando a su mujer que está haciéndole infiel en otro apartamento y dice que la va a matar y describe cómo le va a reventar la cara y otras partes, ¿no? Con una Magnum 44. Ese era Scorsese. Sí, ese era Scorsese. Pero, ¿qué vino a jugar en la trama de la película esto? Porque realmente no vemos en qué acabó eso, si realmente hubo ese crimen o no lo hubo, o si era en su mente que eso estaba, si a lo mejor él veía esa silueta de esa mujer y se imaginaba eso, porque todo eso es posible. ¿Libertad tiene la mano levantada? Sí, doña América. Sí, buenas noches. Yo solo para estar muy agradecida de la opinión de los jóvenes, ha sido muy refrescante bajo la dirección de su profesora. Y a ella una pregunta.
Esta película ha sido definida como de cine negro. La pregunta es, ¿qué diferencia esta película de las películas de cine negro de las décadas anteriores, los 40, los 50 y las posteriores? ¿Cuál es, si es que hace un punto de inflexión o lo enriquece o lo diferencia? Eso por un lado. Por otro lado, hacer otra pregunta. ¿Cómo lo ven el hecho de que el candidato sea pasajero del taxista? ¿Qué mensaje nos está planteando y qué vínculo con el afiche fundamental de la campaña? Y la otra, desde el punto de vista ya de la escenografía. La sociedad en Nueva York, pero es la sociedad, no duerme, es de día y es de noche, y hay una diferencia de luz extraordinaria. Pero en ese cambio de luz hay semáforos, y los semáforos funcionan de día y de noche. Y hay rojo, verde y amarillo. ¿Cómo interpretamos esa alegoría del color en el contexto de la película? Muchas gracias. Yo le voy a contestar la primera y la última y voy a dejar la del medio para que alguno de mis valientes la ayude. La primera tiene mucho que ver con el cambio del New Wave, el cine negro, bueno, el cine oscuro, era más detectivesco y hablaba más de los conflictos sociales y bueno, en ese caso ya pandilleros o conflictos delictivos de la sociedad y fue tornando hacia una mirada interior donde el conflicto era en la psicología y la emoción del personaje, en el declive del personaje psicológico, que fue como esa inflexión entre el cine de los años anteriores y el cine que se creó a partir de ahí. Creo que aunque no, y sobre todo por la fotografía, tiene mucho que ver con cómo se usa la luz para contar los estados emocionales o la falta de luz en este caso. Por ahí es que está la conexión del cine negro. Y luego, la última pregunta, déjame refrescar, que me de fui. los semáforos. Lo de los semáforos. A mí me gustó mucho, me encanta que me traigan esta colección porque yo estaba esperando que alguien lo trajera. El uso del rojo y de los colores de la noche era para villanizar la ciudad, para darle esa, porque de día los colores eran más naturales y más vivos, había más luz, pero de noche el uso específico de los rojos y de colores que hacían alegoría al infierno de lo que era la calle y esa parte que quería retratar de la sociedad. Me parece interesantísimo, sobre todo estas escenas en las que él está o cuando la va a buscar a ella, que son muy naranjas, muy rojos, o cuando está con los taxistas fuera del bar con ese letrero lumínico rojo. Es el Nueva York de ahora no tiene esa iluminación. El Nueva York de antes era mucho más oscuro y mucho más decadente en ese sentido. Es una palabra que sigo utilizando porque en la construcción del imaginario, de la puesta en escena, es realmente lo que se quiere llegar a comunicar. Incluso la luz del pasillo del prostíbulo roja, que es un código que ya se ha establecido a lo largo del cine, pero esa luz se sacó de ese pasillo y fue lo que más o menos la base de la paleta de colores que utilizaron en la iluminación de noche. Me encanta que lo traiga a colación América, porque realmente es una de las grandes apuestas de la película, sobre todo porque pasamos de un cine en blanco y negro a fotografía preciosista con el uso del imaginario y el surrealismo a través de la fotografía, que me parece uno de los grandes aportes de la película, aparte de personajes y historias nuevas y refrescantes. Me parece que el uso del color y la fotografía da un giro bastante importante al cine en general. Y la tercera pregunta la dejo ahí para que la responda alguno de ustedes, que ustedes son muy rápidos y tienen muchas cosas. Yo no me acuerdo cuál era la pregunta del medio. Era de... Doña América, repítanos la pregunta que falta por contestar, por favor. ¿Cómo interpretan el hecho de que el pasajero haya sido el candidato
y Ah, cómo asocian la conversación con la propaganda fundamental del candidato. ¿Qué aprende el candidato y qué aprende el taxista? Yo creo, bueno, si alguien, bueno, lo digo yo creo, bueno, ahí está Khalil. Khalil, gracias, te quiero. Hola, de nuevo buenas noches. Recordamos que la propaganda del candidato era que nosotros somos el pueblo, we are the people. ¿Qué significa el hecho de que él esté en un taxi? Yo creo que en Nueva York, el hecho de tomar un taxi, el no tener un auto propio, no es signo de una persona de bajo nivel. Hay gente de buen nivel económico que se transporta usando taxi o usando el metro en Nueva York. Así que por ese lado, no creo que nos quieran presentar que el candidato viene de abajo. Creo que esa no es la intención. Pero quizás no quieren mostrar un candidato interesado en el pueblo. Eso porque le preguntan. La conversación, ¿alguien me ayuda? ¿Cuál era No, la conversación? la conversación empieza por ahí. Ellos están en el taxi porque no apareció la limusina, básicamente, y tenían que llegar. Correcto. Él no quiere ninguna conexión del pueblo. A mí me parece que la intención de Scorsese era la de confrontar a esas dos clases sociales de forma directa. Travis estaba en el puntico de romperse, estaba en el puntito de romperse. De hecho, la tensión, para mí es un plot twist, o sea, un punto de giro de guión, en el cual nosotros estamos esperando que él en cualquier momento le saque un cuchillo, una pistola y le diga algo, pero Travis nos sorprende así, agarrándose férreamente de la imagen del político para empatizar con la chica, porque ese es el momento en el que él todavía estaba detrás de Betty. Y la otra cosa que he oído por ahí en entrevistas es que es una excusa para que nosotros veamos cómo el discurso político doma a cualquier león, porque literalmente con dos palabritas el político le dijo dos cosas que Travis, que a Travis lo pone de su parte, de alguna ¿Sabe forma. qué es el discurso demagógico? Es la demagogia. Exacto, Él le dijo exactamente. lo que él sabe que la gente quiere oír. Sin Y embargo, Travis reaccionó de forma positiva, aunque se obsesionó. sí, pero yo también pienso que Travis reaccionó como reaccionan a veces las personas nerviosas, como que perdió el control, porque fíjate que cuando Betsy le pregunta a él si le gusta la propuesta del político, él ni siquiera conoce la propuesta. Pero cuando se enfrentan con el político, le dice, usted va a ganar, toda la gente que yo conozco va a votar por usted. Yo quería poner una foto suya aquí, o sea, es una sarta de mentiras. Es Pero una sarta de mentiras. Todo eso es derivado de la necesidad de conexión con Betsy. Sí. Yo quería hacerle a los chicos una pregunta. Veo que tenemos dos manitas levantadas. No sé si fue que se les quedó a María José. No, que ellos querían aportar a lo que estaban diciendo ahora, seguro. Sí, pero yo quería que los chicos me analizaran dos cosas en la película. Las flores. O sea, estas flores que él continúa enviando y que ella continúa no recibiendo o devolviendo, ¿no? Y él tiene todas aquellas flores ya muertas, muchas de ellas ahí. En un momento él las quema. Sin embargo, al final se vuelve a ver que todavía tiene flores ahí. O sea, él sigue recibiendo y enviando las flores, a pesar de ya en un momento haberlas quemado en el lavamanos. Eso no sé qué simbología tiene. Hay otra cosa que tiene una simbología que pudiéramos tratar de interpretar y es la papeleta de $20 que le da el proxeneta de Iris y se la da y él la guarda a sí mismo arrugada. Para devolvérsela. Y la saca de vez en cuando, la mira y finalmente se la da al tipo que administra las habitaciones. No, se la devolvió a la misma persona. Bueno, no sé, porque él se la pagó al hombre de afuera. No, el que lo pone en el taxi es al mismo que él se la devuelve. Sí. Es la misma persona. O sea, él se la guardó para el momento de la venganza, literal.
Y también me gustaría que los niños analicen un poco la reacción de Iris. Cuando viene este Salvador a ofrecerle una salida de esta vida difícil que ella lleva, ella trata de justificarla y de justificar a su proxeneta. No sé si eso de verdad existe, que a veces las prostitutas sí se enamoran del proxeneta. El síndrome de Estocolmo es real, pero denle la palabra a Giancarlo Sí. y María, que seguro que tienen cosas interesantes que aportar. Adelante. Giancarlo. Bueno, hacia las flores creo que era una representación del amor que él tenía hacia la chica. O sea, cuando él tenía esas flores ahí, se podía visualizar que él todavía seguía, ¿verdad? Que estaba enamorado de ella, y cuando lo quemó, significaba que ya él pasó la parte de que ya realmente no está enamorado de ella. Pero luego, cuando él vuelve a tener esas flores ahí, significa que una parte de él siempre la va a amar. Entonces creo que eso podía haber una representación de eso. Interesante visión. María Laura. Yo siento que con lo de la reacción de Iris, yo siento que ella sentía como, ¿qué está pasando aquí? Porque una persona como que le importaría lo que a ella le pasa, como por ejemplo, ella se fue de su casa y como que yo no vi que su padre la estaban buscando o lo que sea, porque ella estaba en un lugar prostituyéndose. Así que cuando alguien viene y no trata de molest her, no trata de hacerle daño, sino trata de ayudarla, y eso de seguro le extraña mucho porque alguien la ayudaría. O sea, después de todo lo que ya ha pasado, ella está viendo una versión del mundo que nosotros no sabemos, una versión del mundo que es mala, que le pasan cosas macabras a la gente, pero él la está tratando de ayudar. Y para mí su reacción tiene que ver mucho con eso. Muy bien. Genial, me encanta tu punto de vista. María José. Yo quiero, si se puede, volver a lo que preguntaron del taxi, de que, no sé si alguien lo dijo, de que porque él anda en un taxi en Nueva York siempre está en movimiento, nunca se detiene, básicamente, y él constantemente, su personaje fue evolucionando o siempre se estaba moviendo. Genial, me encanta. Yo, por cerrar un poquito, creo que las flores, mi interpretación de las flores es que se lo mandó el público cuando se enteró que él estaba vivo después de todo eso. Yo no tenía la impresión de que fuera que las comprara de nuevo. Era como los padres, porque era el momento en el que él estaba leyendo, se oía la carta de los padres. Entonces a mí me daba la impresión que era como un regalo de todas estas personas que lo consideraban un héroe, esa como reivindicación errónea de ese personaje. Pero bueno, me encanta abrirme a nuevas posibilidades y diferentes, me encanta. Te cedo la palabra, Cecil. Bueno, yo primero darle la oportunidad si alguien más quiere decir algo antes de que yo presente las actividades de las actividades de la semana. Pues entonces vamos cerrando agradeciéndoles a todos ustedes su participación. Nos encanta su capacidad crítica, chicos. Espero que hayan aprendido también de algunas tecnologías avanzadas de esa época. Si vieron los teléfonos, habían teléfonos de teclado y se llegó a ver un par de teléfonos de dial, del círculo. No sé si notaron que escribían en maquinilla, no en computadora, no se vieron computadoras por ahí, sino se escribía en maquinilla. Y algunos de nosotros aprendimos a escribir en maquinilla en Babeque. Claro, claro que curso. sí. Y yo, a ver, yo escribí algo más. Fíjense que en el taxi, él recoge el dinero en una cajita. O sea, la típica cajita, como todavía la usa Gladys allá en el colegio, la cajita para guardar el dinero. La mayoría de los taxis ahora ya no reciben dinero en su mano. Fíjense que ustedes se montan en Uber y pagan desde su casa con su tarjeta y no tienen que tocar el dinero. Entonces, y otra cosa, perdón, aprovechando eso, Cecil, la palanca esa amarilla, la banderita amarilla de madera que se subía, señores, eso era la señal para que todo el mundo supiera, los que estaban fuera del taxi, dentro del taxi, que él estaba parado, estaba ocupado, pero que estaba como en pausa, que él no podía recibir. O sea, era una cosa de madera que él subía y bajaba así como una palanca, y era como para que todo el mundo supiera que él estaba poniendo en pausa
el taxímetro. Sí. O sea, una cosa tan tosca Y el como... taxímetro es otra cosa que ustedes deben ver. Ustedes aquí se montan en Uber y saben de antemano cuánto les va a costar el viaje. Antes era... Muchas de las personas cuando tomábamos un taxi nos llevábamos tremenda sorpresa cuando, cuando nos pasaban la cuenta al final, porque tú realmente podías tener un estimado porque te has montado, has hecho esa ruta antes, pero no sabías con exactitud cuánto te iba a costar Todavía en Nueva York y por ejemplo en Madrid, cuando tú te montas en un taxi, tú no sabes cuándo tú vas a pagar hasta que tú llegues al final, y es por el tiempo que duras en el taxi, va subiendo el precio, y eso es un estrés que no veas. El Uber está poco a poco sustituyendo ese servicio, pero todavía existe ese tipo de servicio, ese tipo de fíjate, cosas. si hay entaponamiento, el taxi dura más. O sea, cuando el taxi está parado, el taxímetro va bien despacio, pero va corriendo. Y ese dinero Entonces, va subiendo, daba y muchísimo estrés montarse en un taxi y tú ver que había un tapón y que ese taxímetro seguía corriendo y que bueno, entonces son cosas que es bueno que ustedes la noten porque quizás a lo mejor no lo han visto nunca. También ahí había un teléfono público en un momento. Ese teléfono que eso ya no existe porque todo el mundo anda con su celular o pide uno prestado si se le quedó lo que sea, pero habían teléfonos en muchos sitios donde usted ponía una moneda y llamaba. En todas las esquinas. En todas las esquinas y habían cabinas también donde tú, por ejemplo, en París, había unas cabinas cerradas para tú entrar a hacer las llamadas de teléfono público, que a veces resultaba que eran lugares de vivienda de las personas sin hogar. Entonces, cuando tú entrabas a aquella cabina olía que tú salías corriendo de ahí, porque prefería no hacer la llamada. Pero bueno, señores, muchísimas gracias a los profesores Khalil y Katherine, y permítanme rápidamente compartir las actividades que nos quedan para el resto de la semana. Bien. Tenemos el jueves otro conversatorio en relación a la exposición de Silvano Lora que tenemos en nuestra galería. En esta ocasión, este conversatorio va a tener la participación de Jochi Muñoz, Sayuri Guzmán y José Ramia, y se llama Navegando entre la pintura y la acción. Aquí se van ellos a enfocar muy específicamente en el performance de Silvano en su canoa en el río Osama. Esto es el jueves a las 7:30 en el teatro. Aquí dice galería, pero la galería se va a abrir y de ahí se pasa al teatro y entonces tendrá lugar el conversatorio en el teatro. Y me gusta siempre presentarles la nueva película que vamos a ver la semana que viene. Esta se llama Miss Marx. Es una película biográfica sobre la hija de Carlos Marx, la hija menor de Carlos Marx, una feminista que estuvo muy presente en luchas sociales. Así que podemos aprender algo de esta película que quizás no sabemos y conocer un personaje, por lo menos para mí, desconocido. Esto, como ya lo saben, es una película que deben verla independientemente. Está disponible en YouTube, ¿ok? No está en Netflix, está disponible en YouTube. La buscan así mismo como Miss Marx, película completa, doblada en español y está en muy súper buena calidad en esta ocasión. Así que solamente nos juntamos a compartir nuestras impresiones sobre la película. Y que tengan muy feliz resto de la noche. Muchas gracias por su acompañamiento esta noche a todos. Profesores, muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos. Buenas noches. 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 Estamos seguros que de esos estudiantes, unos saldrán cineastas y los que no, ya verán una película cuando vayan al cine con un criterio muy, muy especial. Sí, ya me han amenazado un par que quieren ser cineastas. De hecho, hay una que está ahí todavía adentro. Muchas gracias. Que tengan feliz resto de la noche. Igualmente.